Nos vamos para el sector de El Quirigua, localidad de Engativá, y allí unos sujetos aparecen captados en un video de una cámara de seguridad probando llaves, pasan puerta por puerta y estos sujetos están aprovechando que muchas familias todavía se encuentran de vacaciones. Afortunadamente en la comunidad pues suena la alarma, sin embargo ellos no les importa, se hacen pasar como residentes del sector y luego huyen del lugar. Dicen los vecinos que esta situación está ocurriendo porque no hay suficiente ronda por parte de la policía en horas de la madrugada, que es cuando más actúan estos delincuentes, aprovechando la soledad. Le hacen el llamado a la policía para que, aprovechando estos videos de cámaras de seguridad, identifiquen a estos criminales y los capturen. Mientras algunas personas están de vacaciones, los ladrones están al acecho en el barrio Quirigua de la localidad de Engativá. En un video de una cámara de seguridad se aprecia como desconocidos pasan puerta por puerta intentando abrir las casas con lo que sería una llave maestra. Lo hacen en la madrugada para que la comunidad no se dé cuenta y los zampones puedan actuar tranquilamente. Se ve una pareja llegando desde el lado de la 80 hacia acá, estaban ensayando llaves, y es una pareja que llega aquí al parqueadero y ensaya cuatro casas, 4 puertas. Afortunadamente en ninguna pudo abrir una puerta. Sí. Las alarmas se activaron, pero los sujetos actuaron como si fueran residentes del sector para no despertar sospechas. Tras el intento de robo, los vecinos llamaron a las autoridades, pero se demoraron en llegar. Se enciende la alarma, pero ellos como que ya como que ya no se molestan al colocar la alarma, pues la gente pensará que son 2 personas caminando. El denunciante asegura que esto está pasando nuevamente porque la policía no está haciendo rondas durante las madrugadas. Desafortunadamente, aquí las rondas de policía, tanto de día como de noche, no las vemos. Aseguran que desconocidos con llaves lograron ingresar a varias casas del sector en otras ocasiones y materializaron el robo. El año pasado, en el 2025, como a mitad de año, por los lados del jardín infantil alcanzaron a robar una casa. Afortunadamente no les hicieron nada, se llevaron el televisor desde la ventana y se llevaron, sí, algunos objetos más. Sí. Hacen el llamado a la policía para que capturen a los responsables y no siga incrementándose la inseguridad. Y nos trasladamos para el sector de Tibabulla, localidad de Suba, y un adulto mayor de más de 70 años de edad fue arrollado por un taxista. Dicen los familiares de que estaba visitando a unos parientes, luego sale por la vía principal, ya regresándose a su vivienda. De repente aparece este vehículo de transporte público, lo impacta por la parte de atrás, esta persona sale despedida por el aire, cae al asfalto gravemente, se golpea su cabeza y allí casi queda inconsciente. Algunas personas ayudan, lo trasladan a un centro asistencial en donde en este momento se encuentra hospitalizado. Lastimosamente, el hombre que conducía este taxi huyó del lugar. Este es el momento en el que un adulto mayor de aproximadamente 70 años de edad es arrollado por un vehículo taxi cuando se dirigía hacia su casa. En el video se aprecia cómo el carro de transporte público lo golpea, haciéndole perder el control de su bicicleta. Salía de la casa mía, iba hacia la casa de él, que es aquí cerca. Iba andando normal y de repente el taxista pues lo embistió, lo atropelló de lado, del costado derecho. Sin embargo, el responsable del hecho siguió derecho y no lo ayudó, dejándolo abandonado en la vía. Sin auxiliarlo ni nada, él es un señor de la tercera edad ya, señor con bastantes enfermedades crónicas y de la tercera edad. La familia del hombre le pide ayuda a la policía de tránsito para que le colabore ubicando las placas, para que el hombre aparezca y responda por los daños. La víctima se encuentra hospitalizada a la espera de una cirugía. En este momento él se encuentra en la clínica Chavido, está a la espera de una cirugía, está a la espera de respuesta de exámenes del neurocirujano. Está un poco delicado de salud. Lamentablemente las cámaras que están en el alrededor pues no logramos identificar la placa.
necesitamos dar con el paradero de este taxista, ya que él huyó y lo dejó ahí sin auxiliarlo. Se espera que con ayuda de los videos, la comunidad también pueda colaborar a estas personas para que el caso no quede en la impunidad. Y el IPC para 2025 cerró en 5,1%. ¿Qué implicaciones tiene esto para todos los colombianos, Lorena? Así es, Lina, pues mire, son más de 7,4 millones de hogares los que viven en arriendo en nuestro país y todo esto pues tiene que ver también con el IPC y el incremento que se va a presentar durante este año. Es por eso que en este momento le damos la bienvenida a Diego Clavijo, director de proyectos de Banca de Inversión. Bienvenido, director, a Arriba Bogotá, y cuéntenos un poco más sobre cómo entender primero el IPC para poder calcular precisamente este incremento del 5,1%. Bueno, básicamente la inflación o IPC significa el incremento continuo y progresivo del nivel de precios en la economía. La inflación se encarga de certificarla el DANE, y el DANE anoche certificó que la inflación, que la inflación en Colombia fue 5,10%. Y básicamente, ¿qué sectores vienen generándole presión a la inflación? Viene generándole presión a la inflación restaurantes, hoteles, educación, salud, bebidas alcohólicas, transporte, y las demás categorías están alrededor del 4,45%. Entonces, ese es el contexto de la inflación. Hablemos de cómo entonces empezamos a calcular precisamente este valor en los arriendos. Si yo pago un valor de 1 millón de pesos, entonces ¿cómo se va a ver afectado precisamente este aumento y cuáles son esas reglas de juego? ¿Se puede aplicar a partir de ahora? Efectivamente, ¿qué dice la normatividad? La ley 820/2003 dijo que la vivienda urbana únicamente se puede ajustar por el incremento de la inflación de manera anual. Por lo tanto, en la medida en que cada contrato de arrendamiento se vaya venciendo, a partir de ese momento se hace el ajuste. No significa que la inflación fue 5,10 y el día que certifica el DANE la inflación del año anterior, que es el quinto día hábil del mes siguiente al que se cerró, se determinó la inflación anual. Entonces no, cada vez que se venza cada contrato anual aumenta 5,10%. Pero esa normatividad de que solamente se ajusta la inflación aplica solo para la vivienda urbana. ¿Por qué? Porque la vivienda comercial y la vivienda industrial dependen de la libre negociación, y esa sí puede tener reglas pactadas desde incrementos superiores al salario mínimo o hasta el salario mínimo o entre la inflación y el salario mínimo. Es decir, que si alguien plantea un incremento del 23%, que fue el porcentaje del salario mínimo, esto no sería válido. Todo debe regirse a partir del IPC. Así es, a partir de la inflación debería subir. Y tu pregunta de si por cada 1 millón de pesos una persona tiene que ajustar el salario 51.000 pesos. Eso es lo que quiere decir el incremento del 5,1%. Entonces, si yo tengo un arrendamiento de 1 millón de pesos, me suben 51.000 pesos. Si tengo un arrendamiento de 2 millones de pesos, me suben 102.000 pesos. Y así sucesivamente. Háblenos también sobre cómo se ha comportado precisamente esta inflación durante los últimos años y cuáles son esas principales variaciones. Básicamente, Colombia tuvo un momento de altísima inflación que fue hacia el año 2023, que en el año 2023 la inflación alcanzó el 13,34 y en el cierre del 2022 era 13,13, en el cierre del 2023 fue 9,27, el cierre del año pasado fue 5,10 y este año fue 5,20 el año pasado y 5,10 este año. La inflación viene oscilando prácticamente 15 meses alrededor entre el 5,5 y el 4,80. Importante también que hablemos sobre ese límite, ¿no? Porque el incremento del arriendo no puede superar el 1% del valor del inmueble. Pero ¿qué otras apreciaciones se pueden tener en cuenta precisamente hablando de este costo de vida en diferentes ciudades? Básicamente, ¿qué puede suceder al final del día en el mercado? El propietario del inmueble va a querer mejorar el precio del arrendamiento debido al incremento del IPC. Por lo tanto, ¿qué querrá hacer ese propietario? Pondrá presión para hacer cambios a los contratos de arrendamiento. Es decir, suspendamos el contrato que tiene ahora y pongamos un contrato más alto porque no se lo va a seguir arrendando ese precio si un precio más alto. Eso sí podría generar presiones. Pero si todo el mundo se comportara en el marco legal,
básicamente se mantiene el contrato sobre inflación y eso sí le da mayor poder adquisitivo a las familias que sí tienen el ajuste sobre el salario mínimo. Pero ahí reconocemos que no son todas las familias, sino como el 10% de la sociedad. Muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a todas las respuestas y reacciones después de este IPC durante el año 2025 y las implicaciones que se pueden tener en este 2026. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Cambiar ahora de tema. Dejamos de un lado la información económica, el IPC, porque hablamos ahora de una campaña por parte de las autoridades para evitar la extorsión. Imagine la gente trabajando y después llegan unos delincuentes a extorsionar. Eso es lo que no quieren las autoridades. Cuéntenos bien de qué se trata la campaña. Angie, adelante. Así es, Aníbal, muy buenos días. Pues mire, a esta hora el Gaula Militar Cundinamarca está desplegado aquí en la terminal de transporte del Salitre para adelantar una campaña contra la extorsión y el secuestro. Algo muy importante, si usted va a viajar este fin de semana, puede tener en cuenta este código QR en caso de que sea víctima de este delito y denunciar de inmediato, o también utilizar la línea 147. Y por eso nos acompaña a esta hora de la mañana el comandante del Gaula Militar. Hablemos de esta actividad. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de City TV. Efectivamente, las tropas del Gaula Militar Cundinamarca, de manera articulada con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Bogotá, nos encontramos adelantando la campaña Yo no pago, yo denuncio, la línea 147 de los Gaula Militares, con el propósito de invitar a transportadores, a viajeros, comerciantes de la terminal de transporte a denunciar si son víctimas de llamadas extorsivas o del flagelo del secuestro. Coronel, hablemos cuáles son esas modalidades más frecuentes que se presentan, por ejemplo, para esta fecha. Bueno, dentro de las modalidades de extorsión encontramos una de las más frecuentes es la llamada carcelaria, donde sujetos desde las cárceles se comunican con las personas haciendo exigencias económicas, haciéndose pasar por miembros de estructuras armadas, constriñéndolos a pagar a cambio de no ser víctima de atentados contra su vida, contra sus bienes. Bueno, gracias a todas estas campañas, el año pasado se logró quitarle esas rentas criminales a las bandas dedicadas a la extorsión. Así es, más de 13.500 millones de pesos, gracias a las asesorías, gracias a los diferentes operativos de manera articulada con CTI, Policía Judicial. Gracias a eso pues fueron más de 13.500 millones de pesos que se dejaron de pagar por este concepto. ¿Cuáles son esas líneas de atención? La línea 147, el código QR que justo a esta hora se está socializando con los pasajeros. Así es, la línea 147, los Gaula Militares, donde hay un personal especializado que recibe las denuncias y ponemos en conocimiento de la Policía Judicial y actuamos de manera oportuna. También tenemos un QR del Gaula Militar Cundinamarca donde se escanea y usted podrá encontrar información acerca de qué hacer si son víctimas de llamadas extorsivas o si conoce a alguien que sea víctima de secuestro. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones? En dado caso de que la persona, por ejemplo, reciba una llamada extorsiva desde una cárcel donde le pidan dinero, ¿qué es lo primero que debe hacer? Lo primero, guardar, conservar la calma. Segundo, esas personas se identifican como miembros de estructuras armadas. Hay que grabar las llamadas, en lo posible grabar la llamada. Tercero, ponerse en contacto inmediato con la línea 147. Hay que recalcarle a la gente de que hay que denunciar. La denuncia es el mecanismo más efectivo para combatir ese flagelo. Coronel, están en este momento desplegados aquí en la terminal de transporte del Salitre, pero también van a estar en los principales ejes viales del departamento, dando toda la información a los conductores. Así es. En los 116 municipios vamos a estar desplegados durante el año 2026 con el propósito de darnos a conocer, de llevar la campaña Yo no pago, yo denuncio a la población civil para que sepan qué hacer en caso de una en caso de una llamada extorsiva o el delito del secuestro. Muchas gracias. Allí teníamos entonces. Vamos a ver cómo es todo este proceso para informarle a la gente esta línea de atención. 147, 2 números telefónicos que son atendidas las 24 horas del día por un comando de nosotros o un comando del CTI que estamos trabajando de la mano. Un código QR que si su merced le escanea y le salen todas las modalidades que hoy en día nos está haciendo el bandido. Por la parte de atrás de la tarjeta vienen unos distritos que debe hacer su merced en caso que sea víctima de una llamada de extorsión o secuestro. Muchas gracias, muy amable por su atención. ¿Cómo va esta campaña? No, la veo muy buena
Sí. Necesaria, ¿no? Sí, necesaria. Sobre todo para esta temporada que la gente entra, sale a la capital. Muy cierto, sí. Bueno, ahí tiene entonces todas las líneas de atención, línea 147, código QR. En dado caso que sea víctima de extorsión o secuestro, pues ahí llama de inmediato. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Allí teníamos entonces, están informando a todos los pasajeros acerca de estas líneas de atención. Por lo pronto continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Y tenemos que cambiar de tema, tenemos que hablar de un nuevo tiroteo que se registró en Suba en medio de un violento atraco. Un ciudadano recibió, escuchen esto, 8 disparos en medio de un asalto a mano armada. 4 criminales lo despojaron de su vehículo. Nuevamente la localidad de Suba se convierte en blanco de la criminalidad. Un hombre recibió al menos 8 disparos en medio de un asalto a mano armada durante la madrugada de este jueves a las afueras de un conjunto residencial del barrio Cantalejo. El carro llega, se estaciona y al momento inmediatamente llega otro carro que bloquea el vehículo y pues el conductor es la primera persona que baja del carro. 4 hombres armados interceptaron a los ocupantes del vehículo. Una de las víctimas se enfrentó a los bandidos, quienes no dudaron en dispararle en varias partes de su cuerpo. Cualquiera piensa que es de fuego y es cuando le propinan los 2 primeros disparos que le dan en las piernas. Él se tira hacia el carro como tratando de evitar eso y por la otra puerta del pasajero de la izquierda le disparan también en la cabeza 3 veces. En medio del asalto, los delincuentes se llevaron el automotor en el que iban bolsos, celulares y hasta la mascota de la víctima. Hay una persona que iba a salir del conjunto y inmediatamente se ve como nuevamente regresa. Ya luego, pues nada, toda la conmoción del susto de tantos disparos, ya se habían llevado el vehículo. La persona herida sangrando, llega la policía. En menos de 24 horas, 2 asaltos a mano armada han causado pánico en el norte de Bogotá. Ayer 2 adultos mayores fueron asaltados en el barrio Masurén, en límites con Cantalejo, donde ocurrió este nuevo hecho delictivo. No sabe uno a veces qué pensar porque son 2, 3 casos diarios y no se ve que la situación tienda a ser diferente, cada día es peor. Usted habla con una persona, no, a mi hija le robaron el teléfono, no, a mí se me metieron al negocio, no, a fulanito se le robaron el carro, y no ve uno, o sea, que la situación no tienda a cambiar, tiende como a empeorar. Mientras tanto, la víctima permanece hospitalizada y su estado de salud es reservado. Las autoridades, entre tanto, están tras la pista de los responsables de este violento asalto en el norte de Bogotá.